Hace unos días, lo que pasa es que ha habido suficientes noticias que han opacado algo que es muy relevante y de la cual nos vamos a hacer cargo. Se han descongelado los precios del transporte público para los adultos, no para estudiantes ni para tercera edad. ¿Solo en la región metropolitana? Solo en la región metropolitana. Y van a subir 10 pesos a partir del 20 de agosto. 10 pesos. Usted sabe, todos sabemos y recordamos que esto es como, hay un dicho muy argentino que dice, cuando un niño se quema con leche y ve una vaca, llora. Porque hace la asociación. Sube 10 pesos en la tarifa del transporte público y nos ponemos nerviosos, porque cuando subió 30 pesos se inició el estallido. No es esa la causa, sin lugar a dudas. Bueno, pero hablemos de transporte, hablemos de cómo funciona el transporte, qué efecto va a tener esto, cómo se financia el transporte. Y para eso está Patricia Galilea, que es profesora de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Patricia, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Ha pasado piola, y no lo digo en el sentido de que lo están escondiendo, sino que no ha tenido el suficiente debate y discusión para entender qué implica esta alza. Por eso te hemos invitado esta noche para que tú nos expliques. Bueno, esta es una alza que se anunció hoy día en la mañana, que significa que el precio del pasaje a contar del 20 de agosto, como decías tú, va a subir en 10 pesos para las personas que pagamos la tarifa normal. Esto no es una subida en 10 pesos para los estudiantes ni para el adulto mayor. Y también viene de la mano con el código QR, con una tarifa máxima mensual. También podemos conversar de eso. Pero explícalo ahora, porque ¿cómo el código QR funciona con los teléfonos, ¿no es cierto? Sí. Ya, no está en la VIP. No está en la VIP porque la VIP tiene una tecnología más antigua que no posibilita este tipo de iniciativa. Entonces, en el Ministerio desarrollaron códigos QR con la aplicación que tiene Red Movilidad. Perfecto. Y uno paga a través de la aplicación y tú vas pagando tu viaje cada uno a medida que lo vas ocupando y se genera un código QR que tú presentas en el validador y te lo reconoce. Explícame un poco. Yo cargo en mi red, en mi aplicación. ¿El celular? Sí. Sí, cargo mi celular en la misma aplicación. Solo con el monto, o sea, tú vas a decir que quieres comprar un pasaje y por lo tanto te va a cobrar solo el costo de un pasaje. Perfecto. Y tú lo ocupas en el momento en que te subas al metro o que te subas al... Muestro ese código QR que me generó para ese viaje. Para ese viaje. Si tú estás haciendo transferencia, lo más probable es que cuando vayas del bus al metro esté caducado ese código QR y puedes sacar uno mismo para el mismo viaje porque va a durar 120 minutos tu pago. La generación de ese código QR, que es único, dura 120 minutos. El QR mismo no va a durar 120 minutos para que no se lo pasen como foto ni nada así. Ah, perfecto. Entonces, pero tú vas a tener la posibilidad de generar un QR cada vez que lo necesites por 120 minutos. Ah, estamos con el... Tecnología. Sin descontar otra vez. No te van a descontar porque tú solamente pagas un viaje. Está muy bueno, ya. Y con esta tecnología, si tú en el mes gastas 38.000 pesos, ahora va a haber un tope y no te van a cobrar más viajes si tú sigues ocupando el transporte público. Va a seguir generando códigos QR, pero no me va a seguir descontando. Tope máximo de costo del transporte público va a poder ya tenerlo en su presupuesto. Está bueno eso, 38.000 pesos. ¿Cuánto, para tener una referencia, cuánto gasta hoy día en promedio un chileno, una chilena o un santiaguino, porque esto es Santiago? Todo depende de los viajes que ocupe. Lo que pasa es que, por ejemplo, hombres y mujeres nos movemos distintos. Las mujeres tendemos a ocupar más el transporte público y hacemos más viajes relacionados con el cuidado. Entonces, en general, el hombre tiene un viaje que se llama pendular, que va de su casa al trabajo o al estudio y de vuelta a la casa, mientras que las mujeres tenemos viajes de cuidado, podemos ir a dejar niños. Yo no digo que los hombres tampoco lo hagan, por supuesto que... Pero en general... Y, por ejemplo, todos los viajes de salud que demoran más de 1 hora y media, que es lo que te dura el QR, se hace carísimo eso. Se hace mucho más caro y uno está pagando 3 o 4 o 5 viajes al día. ¿Y ese caso puntual de mujeres cuidadoras, los que gastan más, gastan hasta cuánto al mes? ¿Hay un cálculo? Sí, o sea, piensa que el pasaje está en promedio en 700 pesos por viaje. Claro. Entonces, si tú lo multiplicas por 5, ya te da un valor... O sea, podemos estar hablando que hay gente que gasta perfectamente 75.000 pesos en viaje o más. Eso está buenísimo. Ahora, para el que hace el viaje solamente ida y vuelta, va a necesitar tener 24 días o 25 días para que le empiece a valer el pasaje, pero igual, de todas maneras, eso es menos que 30 días. Sí. Ya, eso es fantástico desde el punto de vista del viajero o de la viajera, pero quiero ponerme al otro lado del mostrador.
que hay que mantener los buses en buen estado, hay que mantener la red, hay que pagar los sueldos, hay que, en fin, hay que financiar el transporte también. ¿Qué efecto puede tener eso en el financiamiento del transporte público? Yo creo que, por un lado, hay varias cosas que están en juego, porque es cierto que se crean quizás la posibilidad de que empiece a haber gente que ya cuando tiene gratis el transporte público lo ocupe para todo, para cualquier tipo de viaje, incluso más cortito, que es algo que ha pasado, claro, en otros lugares donde, por ejemplo, el transporte público es gratuito, en ciudades donde se ha aprobado ese modelo, sí pasa que hay personas que antes podrían haber caminado y ocupan el transporte público. Entonces puede empezar a pasar ese tipo de fenómenos. Porque es obvio, si alguien va a andar 5 cuadras y se va a gastar 700 pesos, bueno, camina 5 cuadras, pues, y es súper razonable que así sea, ¿no? Claro, entonces por eso creo que también es una buena medida que haya partido con un precio que puede ser un poquito más arriba de lo que uno esperaría, para ir probando cómo nos comportamos también una vez que tenemos gratuito el transporte público. El hecho de que sea con un código QR va a estar asociado a un celular y por lo tanto también yo creo que se pueden hacer estudios de ver cómo esto evoluciona en el tiempo, cuánto lo están ocupando una vez que es gratuito, y ahí ir evaluando si es que conviene o no conviene bajar ese tope, por ejemplo. El tope de los 38.000 pesos. El tope, subir o bajar ese tope de 38.000 pesos. A mí me parece un poco conservador, pero me parece bien como primera medida. ¿Conservador qué? ¿Tú hubieras puesto...? Quizás un poquito menos o sea, en 30. Para hacerlo más atractivo, sobre todo para el que ocupa en día de semana, porque en nuestra ciudad hay personas que efectivamente ocupan el transporte público más de lunes a viernes y en un viaje más pendular, ida a un lugar y vuelta. Patricia, y en ese sentido, con el código QR nos va a permitir tener más trazabilidad de los viajes. ¿No crees tú, o no hay estudios que indiquen, por ejemplo, que se pueda usar una tarificación por horario? O sea, el metro ya la tiene. Sí, por el metro lo tiene, claro, con los horarios valle, en fin. Pero en las micros, por ejemplo, porque a veces en horas al medio uno ve muchas micros vacías y yo dice, bueno, podría aprovecharse esto mucho mejor. Yo creo que sí, la tecnología del QR va a permitir hacer un mayor juego con la tarifa. Lo que sí tiene un sesgo, porque los que están ocupando hoy en día el QR, que son millones de usuarios actualmente, no son, por ejemplo, los estudiantes todavía no pueden acceder al código QR y hay una brecha tecnológica con el adulto mayor que también le va a costar quizás más el uso del QR. Entonces, que justamente las personas que no tienen los beneficios adquieran también una tarifa más baja. Son ellos los estudiantes y la tercera edad, la que tiene más flexibilidad generalmente en los viajes horario valle. Entonces, sí, yo encuentro una buena idea, pero habría que probarlo para ver si realmente funciona. Patricia, vamos un poquito más a lo político, pero para lo técnico. Los 30 pesos sabemos lo que significó. Fue tan duro, fue tan traumático para todos, aunque no fuese lo que causó el problema, o qué sé yo, el estallido, lo que fuera, o la violencia asociada, pero sí mucho lo tenemos asociado. Entonces, la mejor prueba es que desde entonces nos había tocado. Esa es la mejor prueba empírica, esa es una demostración de que era intocable el precio, pero en algún momento había que hacerlo. ¿Cuánto costó este congelamiento desde el 18 de octubre del 19 hasta agosto del 23, el no tocar la tarifa? Hay un panel de expertos que se junta todos los meses y que define, de acuerdo a indicadores económicos, de acuerdo a una fórmula, recomienda si ese mes corresponde o no corresponde un alza a la tarifa del transporte público en Santiago. Si uno suma todo lo que ocurrió, todas las recomendaciones en estos casi 4 años, el alza recomendada son de alrededor de 230, 240 pesos en total, desde los 4 años, porque hemos tenido también mucha inflación. Sí. Ha habido un alza en el precio de los combustibles, ha habido una serie de cosas que inciden en los costos de operación de los operadores de manera importante. O sea, en estos casi 4 años, si olvidémonos que hubiese tenido alguna referencia con lo político, solamente en lo técnico, debió haber subido 230 pesos y va a subir. Eso fue la recomendación de los expertos. Que lo hacen mes a mes. Que fueron los mismos expertos que recomendaron subir los 30 pesos. Es el mismo panel, pero creo que han cambiado un poco los integrantes. No, la misma institución. La misma institución, sí. Ahora, la diferencia es que en ese momento lo que decía el panel se hacía. Y después con una ley, de las primeras modificaciones legales que hizo el presidente Piñera, después del 18 de octubre, si no me equivoco fue 2 días después, fue quitarle el carácter de obligatorio a lo que decía el panel de expertos y que fuera solamente consultivo, porque para poder tener margen de congelar las tarifas. Pero lo que indicaban entonces los expertos es que al día de hoy hubiesen subido 230 pesos y ha subido 10 pesos. Así es.
¿Y hay una cuantificación de cuánto le costó al país eso? Yo creo que si revisamos los subsidios extraordinarios a Red Movilidad, claro, ahí está parte del problema. También es difícil decirlo a ciencia cierta porque también tuvimos una pandemia que disminuyó la demanda de manera considerable, tanto en metro como en buses. De hecho, en metro fue muy fuerte. Entonces, claro, es difícil de decir porque hubo mucha preocupación de mantener cierta frecuencia para que no hubiese tanta congestión también. Perfecto. Entonces, no se pueden aislar tanto los efectos. Pero, de todas maneras, es un tercio del pasaje. ¿Tú crees que vamos a empezar a ver a estas alzas más chiquititas con más frecuencia? Yo creo que depende cómo nos vaya con esta, pero sí. Yo creo que vamos a empezar a ver alzas. No creo que vayamos a recuperar alzas al nivel de los 230, porque también estas alzas se deben a lo que recomienda el panel de expertos y eso es una recomendación mensual. Ellos nos miran para atrás, más allá que un mes. Entonces, lo que recomienda son alzas de 10, de 20, de 30. Van a ser siempre escalonadas, nunca va a ser un alza muy fuerte. Patricia Galilea, profesora de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.